Les trajimos, imprimimos la hojita que la otra vez compartimos para la clase, ¿verdad? Bendiciones. La clase pasada, cuando partimos con el Apocalipsis, no, la antes pasada, porque ya hemos dado 2 estudios del Apocalipsis. Partimos con el juicio de las naciones. La semana pasada hablamos de... ¿Alguien sabe? No la semana pasada, la última vez que nos juntamos. Hablábamos del Apocalipsis y del rapto. ¿Sí recuerdan que hablamos del rapto de la iglesia? Hablamos de las trompetas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Parece que no se acuerdan mucho. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con la segunda o la tercera parte. En realidad ya estamos como en la tercera parte de este estudio que empezamos, que el Señor empezó a darnos. Yo quiero decirles algo. A mí me impresiona el Señor, porque creo que nunca en la historia de la iglesia fue tan, o al menos a mí me pasa, que fue tan evidente, tan claro leer el Apocalipsis y entenderlo. Y dice la palabra del Señor que esta palabra fue sellada para los últimos tiempos. Cuando el Señor se lo reveló a Daniel, le dijo, sella esta palabra para los últimos tiempos. Eso quiere decir que fue sellada y que no se iba a entender. Y es impresionante cómo ahora uno puede leer el Apocalipsis y empezar a entenderlo de una forma tan clara, tan evidente como solo el Señor lo puede hacer. Hagan de cuenta que era un libro que estaba encriptado y ahora se le ingresó el código y se abrió el libro. Entonces es maravilloso que hoy día podamos entender el Apocalipsis. Y la clase pasada hablábamos, ¿alguien se recuerda de qué hablábamos? Hablamos de las trompetas, los 7 sellos, las 7 trompetas, hablamos del rapto, ¿cierto? Más o menos. Y quedamos en que la iglesia, voy a decir probablemente, porque a mí el Señor me habló profundamente que era así, pero puedo entender que este es un tema delicado donde hay muchos estudiosos que estudian la palabra y tienen distintas versiones. Como les pasamos en la hojita, ahí dice que el rapto va a ser a la final, porque hay un versículo que dice que va a ser a la final trompeta. Habla de que va a ser a la final trompeta y de eso estudiamos la clase pasada. Entonces, pero yo sé y puedo entender que hay gente que cree fielmente que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación. Hay gente que dice que la iglesia que no va a pasar la tribulación, como también hay gente que dice que va a pasar toda la tribulación, ¿ya? Pero de acuerdo a los textos que leímos la clase pasada, dijimos que en la última trompeta la iglesia iba a ser raptada. Esto es un pequeño repaso para que vayamos a entender un poco de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, hoy día quiero que leamos Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, del versículo 7 al 9. ¿Quiere leerlo alguien? Perfecto. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Gloria a Dios. Las bodas del Cordero se van a estar dando, ¿cierto? La iglesia es raptada y en el cielo vamos a estar en las bodas del Cordero. Mientras que en la tierra
todavía están faltando las últimas 7, que son las 7 copas, que es como la ira de Dios, es la parte más dura, porque esto va avanzando, parte con los 7 sellos, que ya es doloroso, sigue con las 7 trompetas, que es un poquito más doloroso, y luego las 7 copas que se derraman, que son aún más fuertes. Ya ahí es cuando ya la ira del Señor está, pero muy fuerte sobre la tierra. Pero gracias a Dios, la iglesia ya no va a estar en ese momento. Ya es lo que vimos la clase pasada. Nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. Y eso ya es maravilloso. Yo de solo imaginar, yo hoy día trataba de imaginarme ese momento en que lleguemos ahí y nos encontremos con Él, con nuestro amado, y va a ser una fiesta, una celebración, va a ser un momento. Traten de imaginarse ese momento. Ustedes llegan y están todos los ángeles cantando, adorando, están los ancianos entregando sus coronas al Rey de Reyes, al Señor de Señores, está el Señor Jesucristo, el Mesías, el Cristo, ahí frente a nosotros. Yo, como les decía la vez pasada, yo no sé si voy a ser capaz de estar de pie, si voy a caer de rodillas, si voy a llorar, si voy a reír, si voy a saltar. Yo no sé qué va a pasar conmigo. Y creo que todos tenemos un poco ese sentir, porque va a ser un momento glorioso, el momento más esperado de nuestras vidas, el momento más maravilloso para todo ser viviente, para todo ser humano, que sería el estar por primera vez cara a cara con el Señor, cara a cara. Y una vez que terminan las bodas y que en la tierra terminan las copas de la ira, vendría la segunda venida. Y vamos a continuar leyendo en el capítulo 19, donde estábamos, sigue el versículo 11 y dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Recuerdan que anteriormente se presentaron unos caballos y había un caballo blanco? Pero ese primer caballo no era el Mesías. Este caballo sí es el Mesías. El otro es uno que siempre trata de imitar, trata de aparentar ser como Cristo. Ya sabemos quién puede ser, ¿cierto? Pero este es el verdadero. ¿Por qué? Porque dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y ese teñido en sangre nos habla de dos cosas. Una, la redención, ¿cierto? Jesucristo murió de una forma en que fue desgarrador su cuerpo, fueron desgarrados su piel, su carne, su sangre fue vertida sobre sus mantos. Entonces, la sangre que hay en este varón que está sobre este caballo representa la redención, pero también nos puede hablar de justicia, porque cuando Él trae justicia, va a aniquilar, va a sacar a todo lo que está en contra de Dios, ¿ya? Entonces, la sangre nos habla de redención, nos habla de justicia, y además dice, y su nombre es el Verbo de Dios, que también lo hemos visto, creo que lo comentamos en una de las clases, que el Verbo de Dios, ¿quién es? Es Jesucristo, ¿cierto? Él dice que Él es el Verbo. Dice, y los ejércitos celestiales
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Se fijan que aquí también habla de justicia, de la ira, hablábamos de las 7 copas, que son la ira. También muchas veces se habla de que la tribulación está dividida en la tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué gran tribulación? Porque es donde se vierten las copas de la ira, o sea, la ira de Dios. Y aquí vemos a Jesucristo llegando, ¿cierto? Con todo poder, con toda gloria, y Él viene y dice, en el versículo 16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, claramente aquí el apóstol Juan está hablando de el Señor Jesucristo, del Mesías. Aquí ya no hay ninguna duda de que este caballo blanco sí es el verdadero. Este caballo blanco sí nos habla del Mesías, de él. Ahora vamos a leer el versículo, perdón, ya leímos el versículo 11 al 18. Y ahora nos vamos a ir, vamos a continuar la lectura. Dice, el 17 dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Cuando hablamos de carne, estamos hablando, cuando la Escritura habla de la carne, estamos hablando de personas que no han nacido de nuevo, de personas que no han conocido a Cristo, que no han rendido su vida a Cristo, ¿ya? Y en esta parte de la historia es cuando se reúnen capitanes, se reúnen, dice que el anticristo va a reunir un montón de gente para batallar contra el Señor. Y por eso es que el Señor empieza a llamar y dice, cuando habla de las aves que van a venir a comer carnes, es una forma de decir que la victoria ya es de Él y la deshonra es de aquel que... ¿Se acuerdan cuando David y Goliat se enfrentaron? Y Goliat le dice, voy a hacer que las aves coman tu cuerpo. Y David le dice, no, hoy día tu cabeza va a rodar y las aves se comerán tus ojos, las aves te van a comer a ti. Y así ocurrió. Entonces, cuando vemos esta simbología de que el Señor empieza a llamar a las aves, es porque la victoria ya es del Señor. Y esta es una paz tremenda para aquellos que se queden en la gran tribulación sobre la tierra. Aquellos que no hayan sido raptados, que van a estar aquí, el saber que sí va a venir el Señor en su segunda venida y saber que Él convoca y pide que vengan las aves a comerse las carnes, nos está hablando de que se va a comer a aquellos o van a morir todos aquellos que están enfrentando al Mesías, ¿ya? No lo vamos a leer ahora, pero me gustaría, si a los que están tomando nota, que puedan leer en su casa Ezequiel capítulo 39, del versículo 17 al 22. ¿Por qué les menciono ese capítulo? Como ya habíamos comentado, siempre las profecías están escritas antes y después viene una confirmación y una reconfirmación. Ninguna profecía en la Biblia está aislada, está sola. Todas ya se han dicho antes. Y este párrafo que les acabo de mencionar, el de Ezequiel
39, del versículo 17 al 22, nos habla de una guerra llamada la guerra del Armagedón, ¿ya? Y vendría a ser esta misma guerra que va a ocurrir cuando baje el Mesías en su segunda venida. Es la misma. Después ustedes la pueden comparar, pero van a ver que ahí mismo en Ezequiel también habla empieza a llamar a las aves de los cielos para que vengan a comerse las carnes. Entonces, por eso se los comento para que ustedes después puedan hacer el paralelo y puedan ver que las profecías están escritas en distintas partes de la Biblia y cómo en un párrafo nos da detalles que a lo mejor en el otro no. Entonces, es para que ustedes puedan complementar la historia que estamos leyendo, la profecía que estamos leyendo, que sí se va a cumplir. Entonces, quedamos en que esa es la guerra del Armagedón, cuando va a descender el Señor Jesucristo y Satanás, junto al anticristo y al falso profeta, se quieren enfrentar a Jesucristo, se quieren enfrentar a Cristo. Pero veamos cómo les va. Continuemos la lectura. Y vamos en el versículo 18, terminamos, y sigue el 19. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, estamos hablando de la bestia y el falso profeta, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fueron lanzados vivos y no dice que mueren, sino que siguen vivos, pero están en una condenación eterna, caen en ese lago de fuego. Y los demás fueron muertos. ¿Quiénes son los demás? Los otros que venían a guerrear recuerden que la bestia y el falso profeta reunieron a capitanes, reunieron ejércitos para ir en contra de aquel que venía descendiendo sobre Israel, porque el Señor Jesucristo en su segunda venida va a venir sobre el monte de los olivos en Israel, y es allí donde se van a venir todos estos capitanes, estos ejércitos a querer enfrentarse con él, y es allí donde va a ocurrir esto, que la bestia y el falso profeta van a ser arrojados al lago de fuego, vivos, a un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Gloria a Dios. Digo gloria a Dios porque va a ser un momento duro, va a ser un momento en que Israel va a estar siendo atacado por todos lados. Va a llegar un momento en que el pueblo de Israel va a estar solo. Nadie lo va a apoyar, nadie lo va a acompañar. Van a estar todos en contra de Israel. Y en ese momento, cuando Israel ya sienta su única esperanza, va a ver que su única esperanza es Cristo. Y cuando el Señor desciende, en ese momento, Israel logra reconocer que Jesucristo era el Mesías. Y en ese momento es cuando vienen todos estos ejércitos a guerrear, pero ¿qué hace el Señor Jesucristo? Agarró, ¿cierto?, a la bestia y al falso profeta. ¿Quiénes son la bestia y el falso profeta? ¿Alguien sabe? Satanás y el anticristo. ¿Ya? ¿Alguien da algo más? Hermana, ¿Sí? disculpe. Dice que van a ser 200 millones, ¿verdad? Sí. ¿Estos 200 millones van a ser seres humanos o van a ser seres diabólicos? Seres humanos.
seres humanos. Ahí voy a completar su respuesta con lo que viene ahora. La bestia, en verdad, es el anticristo, ¿ya? Y el falso profeta va a ser un profeta que va a acompañar al anticristo, ¿ya? Este falso profeta va a hacer toda clase de milagros y va a hacer que la gente crea que el anticristo es el Mesías y va a hacer que la gente adore al anticristo, a esta bestia. ¿Por qué se le dice bestia? ¿Por qué la palabra dice que es una bestia? Porque no es 100%, es 100% hombre, pero también tiene una composición satánica. Él va a ser un engendro de Satanás. Entonces, él sí es una bestia. Él sí tiene una parte humana y una parte diabólica. Por eso que también en un minuto dice la palabra que va a haber un atentado contra él, le van a enterrar una espada, un cuchillo, y que va a ser una herida de muerte. Sin embargo, no va a morir y la gente se va a asombrar y va a decir verdaderamente este es el Mesías. Pero lamentablemente es un engaño, no es el Mesías, es el anticristo, es el hijo de Satanás, es un hombre demoníaco que se va a presentar para hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere, todo lo contrario a lo que Dios es. Va a contradecir todo lo que el Señor nos ha enseñado. Y es tanto así que Él se va a ir y se va a sentar en el templo de Dios y va a pedir que la adoren. Va a ser una cosa, pero tremenda, tremenda. Pero gracias al Señor, que el Mesías va a bajar en ese momento. Y Él va a venir con espada y va a derribar, y como leímos recién, apresa a la bestia y al falso profeta y los echa al lago de fuego. Pero, ¿qué pasa después de esto? Veamos, continuemos, porque ahora sí viene el milenio. Aquí queríamos llegar. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí vemos claramente que la bestia no era Satanás, porque el dragón es apresado. Dijimos que la bestia y el falso profeta son echados a un lago de fuego. Pero acá nos dice que descendió un ángel con una cadena, un puro ángel, ojo, con una cadena, una gran cadena, eso sí. ¿Y qué hizo? Aprendió, atrapó, enlazó, encadenó a este dragón o la serpiente antigua, que es la misma que estaba en el Edén, o el que quiera llamarle el diablo, Satanás. ¿Y qué hizo? Lo ató por 1000 años. Yo me preguntaba cuando leía esto, Señor, pero ¿por qué lo atrapaste por 1000 años y no lo echaste al lago de fuego junto con el anticristo y el falso profeta? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Hicieron la tarea todo esto? Se supone que lo iban a leer, ¿cierto? ¿Alguien se ha preguntado esto? ¿Se les hace lógico? Yo creo que porque también va a ser juzgado, porque va a llegar el día que va a ser soltado. Podría ser. Después del milenio. Sí, pero aún así, yo decía, Señor, ¿no sería más lindo el mundo o esos 1000 años sabiendo que Satanás ya está eternamente en el lago de fuego y ya no va a estar para siempre ahí y ya va a haber todo paz y felicidad? Eso pensaba yo en mis adentros. Se me hacía lógico. Pero bueno, dije, ¿qué pasará? Bueno, para responder esta pregunta de por qué el diablo, Satanás, la serpiente antigua, es apresada por 1000 años,
para responder esa pregunta vamos a revisar quiénes están en ese momento, en el milenio, para que entendamos bien el escenario. Dijimos que el Señor Jesucristo desciende con su iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia cuando fue arrebatada? Fue llevada a las nubes con Jesús. ¿Ya? ¿Y qué pasó con nuestros cuerpos? Se quedaron aquí. No, por mano. Fueron transformados por un cuerpo glorificado. Lo estás haciendo para probar, ¿cierto? Bueno, la iglesia es arrebatada y dice el apóstol Pablo que en el momento del arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, los cuerpos nuestros van a ser glorificados, van a ser transformados. Ya no van a ser más cuerpos defectuosos, ya no van a ser más cuerpos faltos de gracia, sino que en nosotros va a abundar la gracia, vamos a ser transformados, ¿ya? Entonces, vemos que en ese momento en que el Señor Jesucristo desciende y va a comenzar el milenio, tenemos a la iglesia que fue raptada y que viene con un cuerpo glorificado. Y ojo, que esa iglesia también corresponde a todos los que recibieron al Señor Jesucristo hasta el momento del arrebatamiento. Es decir, si mi abuelita que era cristiana, que sí lo fue, y si mi abuelita murió, sí murió, murió hace tiempo y yo soy arrebatada, y yo decía, ¿y qué pasa con mi abuelita? En ese momento del arrebatamiento, ellos son los primeros que son tomados. Ellos son los primeros en ser tomados, todas esas personas que murieron antes del arrebatamiento, pero en Cristo son transformadas en un cuerpo glorificado. Y eso lo podemos comprobar en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, del capítulo 4, el versículo 16 y 17. ¿Quiere leerlo alguien? Yo. Perfecto. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos. Espere. ¿Quiénes resucitarán primero? Los muertos en Cristo. Ahí estábamos viendo los que recibieron al Señor y que murieron antes del arrebatamiento. ¿Ya? Continúe. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Eso era Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Entonces, aquí podemos ver un primer grupo de personas, que es la iglesia, pero que viene con un cuerpo glorificado. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando tanto de los que murieron antes del arrebatamiento, como los que fueron arrebatados. Esa iglesia de Cristo, desde los inicios, es la que va a descender junto con el Mesías, con Cristo, ¿cierto? Y ese es el primer grupo de personas que podemos definir que existen en el momento del milenio. Segundo grupo. El segundo grupo son los judíos. Si quieren, los que están tomando nota, pueden revisar posteriormente en Zacarías, capítulo 12, del versículo 10 al 11, el capítulo 13 también con el versículo 1, capítulo 13 con el versículo 6, y Ezequiel, capítulo 39, versículo 25 al 27. ¿Saben qué? Vamos a leer uno de estos porque para que no se queden con la duda y no
para que vean que está todo escrito. Vayámonos a Zacarías, leamos el primero, del capítulo 12, versículo 10 y 11. ¿Lo tienen? Ya. Dice así, versículo 10. Dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Después en el 13, el primer versículo dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de las inmundicias. Entonces, ya, leamos también el versículo 6, es que son muy buenos todos los versículos. Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Más claro, echarle agua, es decir, es el Señor Jesucristo. Cuando Él desciende, ¿qué pasa con el pueblo de Israel, con los judíos? Ellos por primera vez se dan cuenta de que verdaderamente Jesucristo era el Mesías. Y en ese momento dice que hay gran llanto, hay gran lamento, que es tan grande el dolor que sienten el pueblo de Israel, y eso nos habla de una redención, nos habla de un pedir perdón, eso nos habla de un corazón contrito y humillado, un corazón que está pidiendo perdón por lo que te hicimos. Entonces, el segundo grupo que estamos observando en el milenio es el pueblo judío, que son todos aquellos que al llegar el Señor Jesucristo, ¿cierto? El Mesías, descender en esta segunda venida, ellos lo van a reconocer y van a ser redimidos de sus pecados, porque ellos van a reconocer su pecado y el Señor los recibe, porque el Señor siempre va a recibir un corazón contrito y humillado. Ya, entonces tenemos la iglesia, los judíos, y hay otro grupo más, que son los gentiles, ¿ya? Sabemos que el arrebatamiento ocurrió justo antes de la gran tribulación. Pero en la tribulación, dice la palabra, que igual van a haber personas que se van a arrepentir y van a decidir seguir a Cristo. Y muchas de ellas incluso van a perder la vida. Sus cabecitas van a rodar. Entonces, todas aquellas personas que pasen la tribulación y que reciban y reconozcan a Cristo como el Mesías y lo reciban en su corazón y ellos puedan tener una nueva vida, sean nacidos del Espíritu, todos ellos también van a estar aquí en el milenio, pero no han muerto, así es que están vivos. Entonces nos encontramos con los gentiles. En Isaías capítulo 11, y el versículo 4 nos habla de que todos los demás van a estar muertos. O sea, en el momento en que viene Cristo, ¿cierto? En la tribulación, estas personas, los que reciben a Cristo, que recibieron a Cristo en el periodo de la tribulación, van a estar vivos, ¿cierto? Pero cuando viene el Señor, dice que Él va a venir con espada, ¿cierto? Y va a matar, va a sacar de la tierra, va a limpiar la tierra en el fondo, y va a sacar a todas esas personas que son inicuas, que son impías, todos aquellos pecadores que no quisieron nunca reconocer a Cristo, ¿ya? Porque en el momento en que Cristo llega, se acabó la oportunidad, se cerró la puerta.
pero en ese periodo, ¿cierto? Vimos que los gentiles, van a haber gentiles que sí van a reconocer a Cristo como el Mesías. Y de aquí se desprende algo que a mí me voló la cabeza. Tenemos la iglesia con un cuerpo glorificado, pero nunca dice la palabra de que los judíos con los gentiles que viven el periodo del arrebatamiento, conocen a Cristo, lo reconocen, lo reciben, ellos nunca han tenido un cuerpo glorificado, porque ellos nunca fueron arrebatados ni murieron antes. Entonces nos encontramos con dos grupos de personas humanas que no tienen el cuerpo glorificado. ¿Ya? ¿Me van siguiendo, cierto? Yo sé que es un poquito... Entonces, dice la palabra dice que en Sión es donde está la ley y que de ahí se va a infundir la ley para toda la tierra, para toda la humanidad, para todas las naciones. Y en Sión, y cuando hablamos de Sión estamos hablando de Israel y también estamos hablando de la Torá, de las leyes que el Señor puso. Y parte de eso, uno de los primeros mandamientos fue que el hombre fuera fructífero, que tuviera descendencia. Entonces, los judíos con los gentiles, entre ellos, entre judíos, entre gentiles, entre judíos y gentiles, sí van a tener hijos, sí van a casarse, van a tener hijos. No la iglesia, porque nosotros vamos a estar con un cuerpo glorificado. Nosotros vamos a ser llamados para gobernar juntamente con el Mesías. Venimos a gobernar con Cristo. Yo cuando era pequeña y escuchaba parte de esto, yo decía, pero ¿qué vamos a gobernar si venimos nosotros? Se murieron los malos, porque uno como es niño siempre lo hace todo simple, se murieron todos los malos, venimos nosotros, ¿y cómo vamos a gobernarnos entre nosotros mismos? No me hacía sentido. Pero estudiando un poquito más a fondo la palabra, sí empieza a tomar todo sentido. Miren, vamos a continuar leyendo. Perdón. Quedamos en Apocalipsis capítulo 20, ¿cierto? Y dijimos que el diablo, Satanás, fue atado por 1000 años. Y el versículo 3 dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vemos que él ya no va a poder engañar a las naciones que van a estar en la tierra, ya sea de gentiles y de judíos, ¿ya? Y Satanás va a estar atado. Pero también aquí yo me cuestionaba, Señor, pero ¿por qué debe ser liberado? Hay que ser preguntón. Para que el Señor nos responda hay que preguntarle, ¿cierto? Es importante preguntarle. Y vamos a ver qué va a pasar. Ya, versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué dice? ¿Vivieron y qué? Entonces estamos hablando de que realmente la iglesia va a reinar, va a gobernar. Cuando hablamos de reino hablamos de gobierno, ¿cierto? Porque eso es un reino, es un gobierno. Entonces dice aquí que la iglesia va a gobernar. Entonces estamos viendo, vamos aclarando bien el camino. Entonces van a haber personas que sí van a necesitar ser gobernadas, ¿ya? Después dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, ¿por qué
Satanás debe ser liberado? ¿A alguien se le ocurre con lo que hemos leído hasta ahora cuál podría ser el motivo? ¿Cuál es la pregunta, hermano? ¿Por qué Satanás debe ser liberado después de 1000 años? A ver si todavía le cree la gente, si todavía los engaña. Porque va a haber gente todavía que no va a estar. Dios todo el tiempo ha tratado de probar a la persona que le dice que le ama. Y esto no va a ser una excepción, toda la gente va a estar con Dios. Pero cuando suelten al diablo, a ver si todavía le hacen caso como le hacen hoy. Amén. Amén. Tenemos que reconocer que nosotros sin Cristo tenemos mucha flaqueza. Nosotros sin Cristo no tenemos somos muy faltos de pureza, muy faltos, y tenemos una gran tendencia al pecado, una gran tendencia. Yo debo decir que no, la palabra dice que no hay ninguno, ni uno solo bueno. El único fue Cristo. Pero además de eso, que es muy cierto lo que nos dice el hermano, es así, efectivamente. Pero además de eso, el Señor nos dio un libre albedrío. La iglesia, nosotros, hemos nacido en un tiempo en que nosotros no hemos visto a Cristo. No, nosotros tenemos fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si la fe es eso, y yo espero al Mesías, yo espero a Jesucristo, entonces yo tengo fe. Pero aquellos que nazcan en el milenio, ¿tienen fe? Está difícil, porque ellos ya no están esperando algo que no ven. Va a estar Cristo reinando, va a estar Él en su trono juzgando las naciones. Entonces, todas aquellas personas que estén en ese periodo y que hayan nacido en ese periodo, ellos no han tenido la posibilidad de tomar una decisión. Ellos están siendo gobernados, ¿cierto?, por personas con cuerpo glorificado, están siendo gobernados por el mismo Cristo, por el mismo Dios. O sea, el gobierno de las naciones va a estar regido por Jesucristo, por el Mesías. Entonces, ellos no han tenido la oportunidad de tomar una decisión. Ellos nacieron y están viviendo ahí. Diga. Hermana, en el milenio, ningún niño va a morir menos de 100 años. Exacto. Y todas las personas, hermana, van a estar en santidad. Entonces, ahorita nosotros conocemos la maldad. En ese tiempo no va a haber maldad. Exacto. Entonces, el diablo va a aparecer con la maldad, porque el diablo es maldad. Exacto. Él todo el tiempo quiere destruir, matar y robar. Cuando él aparezca, las personas van a ser inocentes. Yo a veces me pongo a pensar que cuando Eva tomó del fruto eran unas personas inocentes, ella y Adán. Entonces el diablo absolutamente no van a morir, van a ser como Dios. Bueno, el diablo va a venir a engañar a la gente a ver si todavía le hacen caso, mirando a Dios ahí con ellos. Entonces, esa es la cosa, que en ese tiempo la gente no va, como hay personas que nacen en el Evangelio, nacen y crecen y nunca conocen el mundo. Y luego de repente se enfrentan con algo del mundo y se asustan, porque no saben de aquello. Bueno, cuando venga ese tiempo, la gente va a decir, ¿qué es esto? Esto es nuevo. Entonces, ahorita estamos en un lapso de tiempo que tenemos que santificarnos en Cristo. Amén. Porque Él es el único santo. Amén. Pero en aquel tiempo todos van a ser puros. No va a haber muerte, no va a haber maldad, no va a haber armas, no va a haber nada. Entonces cuando venga el diablo, ¿qué tal si se aparece ahí con una pistola? Vamos a suponerlo, ¿no? Entonces la gente va a ver si todavía Dios va a probar que la gente todavía le cree al engañador como le creyeron antes. Pero lo que vemos aquí también es esta parte, este trozo de la palabra, esta profecía, también nos afirma la doctrina del libre albedrío. Porque el Señor es un Dios de amor.
Y el amor no es obligado. Nadie puede obligar a alguien a amar. Y Dios tampoco nos obliga a nosotros a amarlo. Él espera que lo amemos por voluntad propia. Y esa es una decisión que cada persona debe tomar. Pero los que estén viviendo en el milenio, como dice el hermano, esas personas no van a estar enfrentados a Satanás. No, ellos van a estar viviendo, van a nacer en un mundo en el que el gobierno está regido por Cristo y todo es justicia. Y si alguien hace algo malo, porque hay que decirlo, el pecado ya está en el ser humano, ya está en nuestro interior. Entonces, y eso va a permanecer, porque el pecado ya entró a través de Adán y Eva. Entonces, el pecado va a estar, pero va a haber tanta justicia, vamos a ver que se van a cumplir las cosas, el Señor va a estar. Dice la palabra que va a ser similar a lo que, yo me imagino que va a ser similar a lo que era el Edén, porque dice que los niños pequeñitos van a estar jugando con leones, los animales feroces van a estar comiendo pasto, ya no van a estar matando para comer. Exacto, hasta los animales van a ser buenos. Entonces, pero el Señor no quiere obligarnos a amarlo. Y no sería justo para esas personas que nacen en ese periodo ser obligados a seguir a Cristo sin ellos haber tenido la oportunidad de tomar la decisión. Y tampoco sería justo para nosotros, que nosotros nos hemos visto enfrentados el día a día todavía, mientras no venga Cristo, con la tentación, con Satanás en este mundo. Ellos van a nacer en un mundo que va a estar solo Cristo. Entonces, uno diría, ¿pero por qué el Señor no me dejó nacer a mí en el milenio? Todos nos salvaríamos. Por lo mismo, el Señor es un Dios justo y nos da la posibilidad y les va a dar la posibilidad a estas personas también enfrentarse a tomar una decisión. Y esa decisión va a ser de cada uno de ellos. Y dice la palabra que van a ser muchos a los que cuando Satanás sea liberado va a reunir a una cantidad muy grande que se van a ir en contra de Cristo. Es impresionante. Miren, continuemos, porque la palabra lo dice todo. ¿En qué versículo quedamos? En el 6. Dice el 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Se imaginan la cantidad de personas? Es como la arena del mar. Es decir, van a ser naciones enteras que se van a venir en contra del Mesías. Naciones enteras, mucha cantidad de gente. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Gloria a Dios! ¡Que me alegra! Esa es la parte que yo quería llegar. Sí, porque Satanás al fin va a ser arrojado al lago de fuego. Pero estas personas, como veíamos, van a tener la oportunidad de tomar una decisión y muchos, lamentablemente, muchos van a ser engañados y torpemente se van a querer ir en contra del gobierno de Cristo. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a venir y dice que los va a consumir así, pero en un instante. Y ahí van a morir todos ellos, todos los que venían a guerrear contra Jesucristo. Esa es la famosa batalla de Gog y Magog. Gog y Magog fue una batalla que ocurrió, que tuvieron los israelitas, y sin embargo, no es que aquí vaya a ser la misma batalla. Lo que pasa es que esa batalla, el pueblo de Israel la ganó porque estaba en pacto con Dios.
Entonces, cuando el apóstol habla aquí de la batalla de Gog y Magog, está haciendo referencia a que los santos vamos a estar en pacto con Dios. Por eso que es una batalla, como se diría en chileno, pan comido. Es una batalla que ya está ganada también, porque es imposible que le ganen al Señor. ¿Qué más? Creo que llegamos al fin. Sí, llegamos al fin. No sé si hay alguna duda. Yo sé que es un tema bien, es como bien duro, hay como harta información, y por eso es que no se puede leer el Apocalipsis o estudiar en una sola clase. La hemos venido estudiando así en varias clases. ¿Hay alguna duda? Yo tengo dos preguntas. Perfecto, hágalas nomás. Vamos a ver si yo las puedo responder. Todos los que van a ir al cielo van a volver con Jesucristo cuando vuelva. Amén. No todos van a volver, los trillones de gente. Todos, absolutamente todos. Y con cuerpo glorificado. Porque en el cielo va a haber diferencias en las gentes. No van a estar todos en el mismo nivel. Exacto, como veíamos. Van a estar adentro del templo, otros van a estar afuera del templo. Bueno, esa es su respuesta también. Sí, vuelven todos, porque recuerde que vamos a venir a gobernar, y por eso es que también van a haber jerarquía. Sí, va a venir un ejército, pero no dice que todos. Pero no le quiero contradecir. Hermano, la otra pregunta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí. ¿Y qué de aquellos santos de Abraham, de Noé, del padre de la fe? ¿Qué pasa con ellos? Todos ellos también, todos ellos van a estar con ya están, dice que en el seno de Adán, de Abraham, era donde llegaban, cierto que estaba el Seol, y por el otro lado estaba el seno de Abraham, donde las personas que morían y quedaban ahí, pero todos ellos, dice aquí la palabra, como lo leímos en Tesalonicenses, dice que ellos van a resucitar primero, ellos son los primeros que van a resucitar. Eso sí, hay que aclarar que al menos 3 personas están vivas con cuerpo humano en la presencia del Señor. Y esos son Enoc, Moisés y Elías. Moisés no. Sí, Moisés fue sepultado. Dice, Elías y Enoc sí fueron levantados en vida. Mire, vamos a leer la parte, porque dice que Satanás trató de pelear, se quería llevar el cuerpo de Moisés, pero peleó y no lo logró. El Señor se llevó el cuerpo de Moisés. Por eso es que sí. Porque la gente lo quería tanto que no quería Dios que lo fueran a enloquecerse. Cierto, pero esta es mi opinión personal. Yo pienso que Moisés está vivo. ¿Por qué? Vámonos a Juan. Espéreme. No me recuerdo en qué parte, o no, Mateo, Marcos. Espéreme un segundito. ¿Alguien se acuerda dónde está la transfiguración, donde está Jesús orando y va con 2 discípulos y se le presentan 2 varones? ¿Tiene por ahí ese versículo? No, pero era Elías y no. Léalo, leámoslo, por favor. Van a ser los 2 testigos que van a venir a... Amor, ¿lo puedes buscar, googlear? La transfiguración, cuando está Jesús en el monte, está orando, va con 2 discípulos. No me acuerdo qué monte. ¿Lo tienes? Dice acá, Jesús se manifestó en una forma brillante y gloriosa, rodeado de Moisés y Elías. ¿Quién lo rodeaba? O sea, ¿con quién estaba? Jesucristo se reunió con Moisés y Elías. Jesucristo se reunió con Moisés y Elías. Sí, porque eso dijeron los apóstoles. Estaban ahí.
Lo vieron. Pero Jesús no dijo eso. Ellos dijeron, vamos a hacer una ramada para este y para esto. Sí, Pero los únicos dos que se fueron en vida fueron Elías y no. sí. Yo sé que Moisés murió, pero por eso le dije, esta es mi opinión. Yo pienso que el Señor lo peleó por el cuerpo y lo quería tener para revivirlo, porque de lo contrario, ¿cómo es que Moisés se presenta delante de Jesucristo en ese momento? ¿Le encontraste el capítulo, el versículo? Se presenta y está Jesús, va Jesús y se le presentan Moisés y Elías. Enoc no se presenta. Esos son los dos varones que se presentan vivos y conversan con Jesucristo. Y es tanto así que los discípulos querían hacer, como dijo el hermano, una enramada. Dice en Lucas 9:30 dice, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces, ¿está muerto o está vivo Moisés? Él murió. ¿Pero está muerto o está vivo? Bueno, para Dios, Dios es el Dios de vivos, no Dios de muertos. Abraham está vivo, David está vivo. Todos ellos, Abraham, Isaac y Pero- Jacob están vivos. Pero recuerde que el cuerpo de Moisés no fue hallado, no está aquí en la tierra. Bueno, yo nomás lo que digo es que Elías y no fueron levantados. De ellos no miraron muertos. Sí. Cuando venga la parte de ellos, que no falta mucho de los dos testigos, entonces van a morir, pero van a resucitar. Sí. Pero Moisés los sepultó Dios en un lugar que nadie supo ni dónde. Dice la palabra que él peleó por el cuerpo de Moisés y el Señor se llevó el cuerpo de Moisés y después lo vemos en el monte conversando con Jesucristo. Por eso le digo, en mi apreciación hay cosas que a lo mejor se pueden interpretar de distinta manera, no lo sé. Yo cuando veo que Moisés está vivo conversando con el Señor Jesucristo, no puedo pensar que Moisés está muerto. Yo pienso que él está vivo. No, sí está vivo. Y luego sí, que el cuerpo de él, el Señor lo peleó y se lo llevó, se llevó el cuerpo de Moisés, no era para... ¿Por qué el Señor Dios se iba a llevar el cuerpo de Moisés? ¿Para qué iba a querer un cuerpo humano en el reino de los cielos? O sea, no tiene sentido, Porque llegó Elías, ¿cierto? se llevó Elías con todo Y luego, sí pues. Pero son a ellos tres, de ellos ya, digámoslo así. Tiene el cuerpo de ellos tres. Tiene el cuerpo de Moisés, de Elías y de Enoc. Elías y Enoc no vieron muerte, Moisés sí murió, pero el cuerpo lo tiene el Señor. Ya, pues sí le entiendo, hermana, porque como le digo, cuando habla que Dios habla de Abraham, habla de Isaac, y luego dice Dios no es Dios de muertos, porque es que están vivos. Ahora, la pregunta que dice ahorita es que ¿dónde están aquellos que no aceptaron a Cristo? Porque fueron hombres santos de Dios. En este momento están descansando, están en paz, pero incluso dice la palabra que ellos están clamando y le dicen, ya pues Señor, ¿cuándo vas a juzgar nuestra sangre? Incluso reclaman, ¿cuándo nos vas a juzgar? Y el Señor les dice, espérense un poquito más, espérense un poquito, cálmense. Es que sabe que, hermana, que lo bonito es que nosotros no vamos a estar en el tiempo cuando la tribulación, no vamos a estar en la tierra para ver todo lo que va a pasar. Cierto. Nosotros estamos mirando algo como algo, un espejo que va a pasar Sí. cuando si acaso me toca a mí volver, ¿verdad? Porque yo todavía digo que no van a ser todos los trillones de cristianos que van a bajar. Van a ser los que Dios escoja y van a ser quizá millones, pero no trillones de gente. Pero lo bonito, hermana, es que cuando Jesucristo murió, Él descendió hasta los mismos infiernos a libertar a los cautivos. Ahí es donde miramos la vida de los que estaban cautivos. Amén. Sacados de la paz cuando estaban presos. Amén. Entonces, ahí mi pregunta era esa, que ¿dónde están ellos, verdad? Porque si los muertos en Cristo van a resucitar primero, ¿qué va a pasar con los otros, verdad? Pero ellos van a estar juntamente con los que murieron en Cristo. Van a salir arriba al mismo tiempo. Y ¿sabe qué, hermana? Que le quiero agradecer que para
Mire, yo enseñé escuela dominical hasta hace poco que dejé de enseñar escuela dominical por más de 30 años. Wow. Y sabe que yo todo el tiempo me fijé que yo no era el maestro. El maestro era Jesucristo y el libro que se llama maestro. Porque usted prepara la clase de la palabra de Dios para poder enseñar. Entonces yo le agradezco porque en realidad es mucho trabajo, especialmente cuando trata, porque yo he escuchado muchas profecías, hermano, que una religión va a ser la bestia, por ejemplo. La religión más grande del mundo va a ser la bestia, que está en medio de 7 lomas, y figuran que Roma está en medio de 7 lomas. Todo eso se ha escuchado en profecía. Entonces, cada persona que prepara una profecía, hace 2 semanas que estuve visitando el otro grupo, y por casualidad están en el mismo tema. Nomás, ¡Qué bonito! Que ellos estaban estudiando de las 70 semanas de Daniel, que viene a caer a lo mismo, Sí. La misma cosa. Sí. Entonces, yo miro, ¿verdad?, que una hermanita que preparó allá, ¿verdad?, ella, yo estoy seguro que estudió mucho, porque es una persona que no tiene muchos años en esto. Pero el otro, que los dos trajeron, él sí está, se puede decir que está filoso, ¿verdad? El hermano Jesse Zamora, ¿verdad? Entonces, cuando la persona prepara, hermana, bueno, le voy a poner un ejemplo. Si yo traigo un mensaje o yo enfoco la palabra en una cosa. Y de ahí que la gente opine y diga lo que está pasando. Pero el enfoque que no lo pierdan. Por ejemplo, aquí el enfoque suyo, me imagino yo, que viene siendo la tribulación y la vida eterna. El hermano al principio dijo unas palabras que se encuentran en el Salmo 133. Dice que qué bonito es habitar los hermanos juntos en la armonía. Y termina diciendo, porque ahí manda Dios bendición y vida eterna. Amén. Amén. Entonces, lo bueno es que usted está enfocando en que nosotros tenemos que prepararnos. Amén. Para eso. Amén. No estamos ya en el final. El apóstol Pablo dice, el chiste no es comenzar la carrera. Bueno, Terminarla. Por eso reconocemos que estamos en el final de los tiempos. Miren, Daniel, capítulo 12, versículo 9, dice, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el final, hasta el tiempo del fin. Qué bonito escuchar que en otro grupo de vida también están estudiando esto y me imagino que muchas iglesias en todo el mundo están estudiando el Apocalipsis y lo que se viene. ¿Por qué? Porque estas palabras antes estaban selladas, no se podían entender. Solamente cuando llegara el final de los tiempos se iba a entender. Y esta es una revelación de que es una confirmación de que estamos en el final de los tiempos. Qué maravilloso. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Ahorita en ese tiempo ya está gobernando el espíritu del anticristo. Yo pienso, y esta es una opinión personal, yo estoy casi 100% segura de que el anticristo ya está vivo. ¿Qué edad tiene? ¿Qué está haciendo? No lo sé, pero creo que estamos muy, muy cerquitas para verlo con nuestros ojos. ¿Por qué creo que puede ser así? El Señor creó la tierra en 7 días. De hecho, por Él sabemos que la semana tiene 7 días. Esto fue obra y gracia del Señor. Bueno, todo fue creado por Él en realidad. Y esos 7 días, el día 7º fue el día que el Señor descansó, ¿cierto? El día del reposo. Si nosotros hacemos un paralelo también con la humanidad, cómo el Señor ha ido trabajando con la humanidad, nos tenemos que ir al calendario hebreo, no al calendario que nosotros ocupamos, el gregoriano no, porque nosotros estamos en el 2024,
después de Cristo. Pero antes de Cristo ya habían pasado varios años. Entonces, en el calendario judío nosotros estamos, voy a dar un alrededor porque no lo he buscado para decir exactamente la fecha, pero estamos como en el 5.995, por decir algo. Estamos a puertas de comenzar a llegar al día 6, pero no nos podemos olvidar que va a haber 1000 años gobernando Cristo. Y después de eso viene el descanso. Por lo tanto, estamos a un paso del arrebatamiento y de la llegada del Señor Jesucristo para tener esos 1000 años, que serían del año 6000 al 7000. Estoy dando un alrededor, no digo que sea la fecha exacta, ya, porque el Señor dice que nadie sabe el día ni la hora, pero sí podemos conocer los síntomas, sí podemos conocer a dónde vamos, cómo más o menos en qué tiempo estamos, en qué momento de la historia estamos. Entonces estamos a punto de entrar al milenio, que sería es el día 6, y después el día 7 es el día del reposo, que vendría a ser la eternidad, donde sí realmente vamos a estar todos reunidos con Dios, y ya Satanás va a estar en el lago de azufre. Porque estaba escuchando a un pastor que estaba diciendo que estamos esperando a que venga el anticristo, pero que o sea, ya está gobernando. Es nomás que se va a encargar que se manifieste. Persona, no sabemos en quién va, pero que ya desde este momento ya está gobernando. Mire, cuando empiece el anticristo a manifestarse, nos vamos a dar cuenta al tiro. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, veíamos también en uno de los estudios, que nos da varios detalles de cómo va a ser el anticristo. No hará caso del amor de las mujeres. No digo que sea gay, porque todo al tiro uno dice, es gay. Puede que sea gay, puede que no, pero no siente amor por las mujeres, como amor de pareja. Otro dato que el Señor nos da, dice que no hará caso tampoco del Dios de sus padres. Es decir, se cree que va a ser un judío que va a estar en rebeldía, o sea, como en contra del judaísmo, que cree en Dios, porque él no va a estar de acuerdo con el Dios de sus padres. Otro dato que nos da es que su nombre suma el 666. Entonces, cuando se manifieste un hombre que lo veamos lleno de gracia, de simpatía, que además venga a traer paz a Israel, porque les va a prometer, y va a traer paz, pero esa paz va a durar un tiempito nomás. Cuando veamos eso y podamos empezar a hacer un checklist de todos los datos, incluyendo el nombre, vamos a poder saber si estamos hablando del anticristo. Siga, hermano. Yo hablo mucho. No, está bien, eso es bueno. Voy a comenzar diciendo que los judíos están viviendo en 39 libros de la Biblia. No tienen 17. Nosotros estamos viviendo en 66. Los musulmanes están viviendo en 5 libros. Uh-huh. Los católicos están viviendo en 45 libros. 6 libros más que nosotros. Bueno, principio de dolores ya lo tenemos encima. Ya hay persecución. Aquí no la miramos todavía. Y yo a veces pienso que bíblicamente Estados Unidos no existía. No está mencionado. Entonces todo está basado allá. Ahorita hay mucha persecución. Están matando muchísimos cristianos. Entonces, cuando nos llegue la persecución, yo pienso que debemos de poner mucho. Ya están comenzando a arreglar todo el templo para hacer sacrificios. Es cuando va a venir el enemigo y se va a sentar en el templo. Lo van a matar y va a revivir otra vez. La gente le va a creer. Mire, no quiero hablar más de la religión. Yo de allá vengo de la religión. Pero en una ocasión llegué yo a Albuquerque, Nuevo México, y miré en el periódico que esta señora estaba invitando gente a su casa porque hizo una tortilla y en la tortilla se salió el retrato de Jesucristo.
Lo que quiero decirle con esto es que los católicos queremos mirar algo todo el tiempo. So, cuando venga el enemigo, los católicos, los que no creen en Jesucristo, que están ciegos, van a irse de lleno, van a recibir la marca y van, aquellos que han oído de la palabra, que no han aceptado, pero saben la palabra, ellos van a dejar que los maten, les van a desarrollar el esfuerzo para poder seguir con Jesucristo. Pero todo eso, hermana, no vamos a estar aquí. Principio de dolores, sí. La Biblia dice, por amor a sus escogidos, Él nos va a aperturar su venida. No ha venido, porque todavía quiere que vengan hasta los últimos, que faltan de entrar a venir. Pero nosotros que ya estamos dentro, nomás lo que tenemos que hacer, hermano, es pensar, déjenme platicar una historia bien cortita. Hace unos 4 años que murió un tío mío en Brighton. Entonces, 3 hijos de él estaban ahí con él en donde murió en un apartamento. Entonces, él, antes de morir, aceptó a Cristo en su corazón. Entonces yo fui cuando faltaban 3 días para que él terminara. Entonces me dijo, hijo, yo estoy listo, dijo, para irme con Jesucristo. Le dije, gloria a Dios, tío, eso está maravilloso. Pero ¿sabes qué, hijo? Que aquí toda mi familia me cree que estoy loco. Le digo, ¿por qué, tío? Él no sabía Biblia, él no sabía lo que nosotros, los poquitos que sabemos, él no sabía nada. Pero él dijo, porque yo le digo que Dios me está revelando que hay una ciudad muy bonita, que es de cristal y tiene las calles de oro. Digo, no hagas caso que lo creo, eso es una verdad que no lo puedo comprobar con la Biblia. Y le dio mucho gusto y excelente, a los otros días él terminó. Pero lo que quiero ir es que nosotros, aceptando a Cristo, no tenemos que verlo, estar enfocados en Él. Amén. Porque de repente, como dijo la hermana, en un abrir y cerrar de ojos, puede pasar todo. Ahorita los gobiernos están agarrándose del chón para ver cuál puede más. Nosotros no estamos dependiendo de ningún gobierno. Eso es lo que tenemos que tener mucho en mente. El gobierno que nosotros vamos a tener es el que va a venir, lo que la hermana enseñó. Ya mejor me callo la boca. Sí, ya terminamos. Gracias, hermana. Muchas gracias. Muy buena. Para el Señor, gloria al Señor. El Señor. Nunca me había tocado ir a un grupo donde explicaran tanto así. Oh, qué lindo. ¿Ves? Tiene que venir más seguido. Son buenas nuestras reuniones. Y nos gusta discutir la palabra.